Hablar sobre por qué los niños todavía trabajan nos hace pensar en que hay una persistencia del trabajo infantil a pesar de que de repente los indicadores económicos de los países mejoran, a pesar de que hay campañas, programas preventivos y muchas cosas más que se hacen para contrarrestar esta situación. Entonces, esto nos lleva como a tener una pregunta, una interrogante importante, y hay que tratar de buscar una entrada un poco diferente a la tradicional, ¿no? A pensar que solamente el trabajo infantil es un problema que responde a la pobreza o a una cultura de sobrevivencia. O sea, naturalmente el trabajo infantil está condicionado por la pobreza. Sin embargo, también hay familias o niños que no necesariamente sufren de pobreza y también trabajan, pero bueno, esto no es necesariamente la situación más problemática. Sin embargo, para poder responder esta pregunta creo que hay que deslindar, distinguir entre lo que son los condicionantes del trabajo infantil y los determinantes. Un condicionante es un elemento que hace que una situación esté como favorecida para que se dé. Es algo que empuja hacia una situación. Y un determinante es más bien algo que define, algo que determina que la situación se dé y se concretice en la realidad. Entonces creo que volviendo digamos a la pregunta ¿por qué los niños todavía trabajan? Si bien el condicionante principal es la pobreza extrema y es la cultura de sobrevivencia, y significa que el trabajo infantil muchas veces es una estrategia para poder lidiar con las necesidades económicas, esto no es suficiente para entender la persistencia del trabajo infantil. Ya hemos visto con diferentes indicadores de que a pesar de que la pobreza puede revertirse, puede superarse de alguna manera, el trabajo infantil, las cifras siguen creciendo. Entonces, la entrada está, creo, en otro lugar para comprender esto. Está en lo que determina el trabajo infantil. Y lo que determina el trabajo infantil finalmente es una decisión. Una decisión que se toma al interior del hogar. La mayor parte de las veces los papás, ¿no es cierto?, respaldan una decisión como esta, la consideran de repente como la única alternativa para poder responder a los problemas económicos de la casa. Es parte también de su cultura, de una cultura de sobrevivencia que por lo general se da en las zonas rurales o en las zonas donde hay muchísima pobreza. Y si es el niño el que propone que él desea trabajar, siempre hay padres o tutores o apoderados que respaldan esta decisión, esta intención de hacerlo. Entonces, ahí es donde debemos encontrar o explorar las respuestas para esta pregunta de la persistencia del trabajo infantil, en esa decisión que se toma en la intimidad del hogar, en el sentimiento, en la vivencia, en la mente de las personas que viven con el niño y en el niño mismo. La decisión para el trabajo infantil es un asunto no fácil necesariamente en los hogares. Los padres, digamos, se ubican de diferente manera respecto al trabajo infantil. Para algunos es más natural que para otros. Para algunos es algo que debe ser porque ellos también lo hicieron en su niñez. Para otros es algo que de repente está forzado, que quisieran que la suerte de sus hijos fuera otro. Para otros es algo natural, ¿no? Entonces, como que hay diferentes posiciones respecto al trabajo infantil y diferentes experiencias también. Por lo tanto, la decisión respecto al trabajo infantil se toma de diferentes modos, ¿no? No solamente se decide si el niño va a ir o no va a ir a trabajar, sino también se decide cómo va a ser este trabajo infantil, cómo se va a regular, cuántas horas, si el niño va a dejar de ir a la escuela o no, en qué tipo de trabajo va a estar involucrado, si va a estar acompañado por su padre, su madre o sus hermanos, o va a ir solo. Y esta decisión entonces muchas veces no es necesariamente reflexionada. Las familias se dejan un poco llevar por las circunstancias de la urgencia de su situación familiar, económica,
pero en otros casos sí hemos observado que hay padres que se preguntan acerca de lo que está sucediendo y como que se cuestionan también sobre lo que está pasando con sus hijos. En un estudio que yo realicé, llamada La voz de los niños sobre el trabajo infantil, exploramos justamente cómo los padres se ubican respecto al trabajo infantil y cómo deciden sobre este tema. Encontramos que algunos papás pensaban que esto es algo natural y deseable para sus hijos, en muchos casos porque así aprenden, así se forman, como que es parte de su cultura. Y en otros casos habían padres que eran mucho más reflexivos, que se ponían más en función de las necesidades de los niños, y daban cuenta también de que existían otros papás que tenían una actitud un poco más explotadora, que pensaban que eso era natural, u otros que podían pensar que el trabajo infantil podía ser un factor protector frente a la delincuencia del entorno, y otros que de ninguna manera aceptaban, pero que sufrían mucho porque sus hijos tenían esta suerte. Entonces, como vemos, hay muchísimas maneras de ubicarse respecto a este tema, y esta decisión se va a tomar en función justamente a esas variables personales y subjetivas de cada familia que vive en un contexto específico, en una cultura particular y con una manera de ver y de sentir a la infancia de sus hijos de un modo, y también de valorar, por ejemplo, la educación. Hay un tema importante para pensar en la intervención que se puede hacer con respecto a esta decisión íntima, familiar, ¿no? al interior de la vida de estos protagonistas que son los niños y su familia. En primer lugar, me parece que los programas de prevención, en general las intervenciones que se realizan, no han considerado lo suficiente este factor subjetivo, este factor psicológico, esta dimensión personal que está asociada a esta manera de ubicarse respecto al trabajo infantil de las familias. Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta para poder diseñar programas de intervención que consideren estas variables. Y creo que la respuesta o el modo de acercarse a esta dimensión más psicológica, más personal, tiene que ver con el hecho de ofrecerle a los padres de familia y a los niños protagonistas la posibilidad de aprender a pensar sobre el trabajo infantil de una manera alternativa, de aprender a pensar sobre su situación de vida de una manera alternativa y ampliar su panorama de respuestas hacia su plan de vida, de tal manera que puedan considerar no solamente el trabajo como una respuesta inmediata que va a solucionar de manera muy rápida o del día a día la situación, sino que también hay otros aspectos que deben ser considerados en función a las necesidades del desarrollo del niño, en función a un proyecto también de vida, de futuro, a la importancia de la educación, y sobre todo que hay derechos que de repente se están vulnerando y que las familias no necesariamente tienen esa conciencia, y por supuesto pensar en unas alternativas distintas de organización de las familias, porque muchas veces las familias no son conscientes de los recursos que pueden ellas generar para encontrar también otras formas de organizarse. Quizás no es posible en un momento dado que los niños de las familias dejen de trabajar, pero sí es posible regular cómo se da ese trabajo de una manera más protegida, e ir poco a poco avanzando hacia la situación de que el niño ya no necesite trabajar, porque los padres se han podido organizar de una manera en su rol adulto para poder responder a las necesidades de la familia de otra manera, que no sea solamente acudiendo a la respuesta del trabajo de los niños.